Muy bien, vamos a continuar con más información en Info3 y es momento de hablar de la situación epidemiológica de la provincia y de la salud en líneas generales. Para ello ya estamos en comunicación nuevamente con la ministra de Salud del Gobierno de la provincia, la doctora Judith Di Giglio. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenida como siempre a Info3. Muy buenas noches, ¿cómo les va? Muy bien, bueno, doctora, en principio consultarle sobre su estado de salud, teniendo en cuenta que, bueno, la semana pasada dio positivo a este coronavirus, una de las positivas de la provincia. Sí, bueno, continúo aún con algunos síntomas. Sabemos que la evolución de la enfermedad es alrededor de 7 días en los casos en los cuales no hay complicaciones. Bueno, continúo teniendo algunos síntomas, pero bien, trabajando desde casa y siendo esta vez paciente, ¿no? Por supuesto, teniendo en cuenta lo que, bueno, muchos dicen cuando están contagiados, ¿es como una simple gripe o aquellos que, bueno, con síntomas un poco más severos es bastante más complicada llevarla a la enfermedad? No, a ver, tenemos diferentes cuadros y está bueno repasar, ¿no? Para que Sí. todos estén atentos a los síntomas. Desde personas que simplemente tienen dolor de garganta 2 días, eh, hasta cuadros que requieren internación por la dificultad respiratoria, ¿no? Entre lo más leve, los asintomáticos, y los cuadros graves, hay varios síntomas que predominan. En este caso, bueno, la cefalea intensa es uno de los síntomas más frecuentes y es uno de los síntomas que yo tengo en este momento, es una cefalea muy intensa que puede durar varios días. El dolor articular y el dolor de los músculos, mialgias, ¿no? El dolor y el cansancio es otro de los síntomas, fiebre, tos, dolor de garganta y bueno, la pérdida del olfato y la pérdida del gusto. Pero hay cuadros que son muy cuadros con muy pocos síntomas o prácticamente asintomáticos, cuadros en los cuales la persona no requiere internación, pero que presenta síntomas importantes, Sí. sobre todo el dolor de cabeza, el dolor, las mialgias, el dolor articular, la tos, y después cuadros graves que requieren internación. Bien, ministra, vamos a hablar de la situación epidemiológica, una situación que sigue preocupando, sobre todo en Río Grande. Bueno, hoy una jornada con 80 casos de 156 muestras, un número que continúa siendo alto. ¿Para cuándo esperan, especulan ustedes que puede llegar a bajar ese número, teniendo en cuenta que, bueno, ya superamos los 1000 casos en la provincia? Sí, bueno, es un número alto, como usted lo dice. Venimos manteniendo, y esto es un dato bueno, que trae un poco de esperanza, ¿no? Venimos manteniendo entre el 40 y el 50% de positividad dentro de las muestras, ¿no? Y eso hace que dentro del número de muestras, digamos, el porcentaje de positividad, si bien es un porcentaje muy alto, no sea elevado, pero tampoco ha disminuido. Esperamos que en los próximos días empiece a disminuir. Sabemos que este miércoles se cumplirán 14 días de la cuarentena y luego del miércoles jueves deberían empezar paulatinamente a disminuir los casos. Eso es lo que nosotros esperamos. Por supuesto, recordarle a todos los ciudadanos que es importante cumplir con esta cuarentena, que es importante no reunirnos, no ir a la casa del vecino, no salir, sobre todo las personas que están en aislamiento, por ser contacto estrecho, algún caso positivo, recordar que no pueden salir a ningún lugar, ni al supermercado, ni a hacer una compra, ni a la farmacia, que eh, es muy difícil no poder salir y la familia no puede salir en el caso de un positivo, pero bueno, es un esfuerzo para cuidarnos entre todos. Sin dudas, ministra, consultándole, y ya que hablaba usted de porcentajes concretos en cuanto a las muestras y cómo venimos con esto de los positivos y los casos descartados, que hemos tenido unos cuantos también en la provincia, consultarle sobre el porcentaje que hoy por hoy se está ocupando en camas, sobre todo en el Hospital Regional Río Grande. Hay varios de ellos que están internados en el área de terapia intensiva, otros en sala general, pero ya es un número bastante alto que no veníamos teniendo semanas anteriores. Sí,
Bueno, en el día de hoy en la sala se han dado varias altas. Sí. Hasta el momento, yo les digo hasta las 6 de la tarde, porque esto cambia minuto a minuto, ¿no? La internación, por supuesto. Pero teníamos 25 pacientes internados, hemos llegado a tener 34 en sala. Recordar que hoy fueron enviados los primeros 3 pacientes al hospital de campaña que realizó el municipio de Río Grande, así que 3 pacientes con cuadros leves fueron derivados a este centro, y bueno, por supuesto estamos muy agradecidos y trabajando en equipo. En sala de terapia intensiva hay pacientes con respirador. Bueno, hoy tuvimos la suerte del segundo alta de la terapia intensiva, una paciente de 28 años, así que esta fue una gran noticia. Hemos lamentado también un fallecimiento en el día de hoy. Varía el porcentaje de ocupación. Nosotros tenemos disponibles 15 camas y varía la ocupación de 10, 11, recordar 15 camas que son unidad de terapia intensiva, y luego tenemos la otra sala preparada con otros 8 respiradores más que aún no los hemos utilizado nunca y nunca ha estado completa la terapia, o sea que si hablamos de porcentaje está más o menos en un 50% solo la terapia del Hospital de Río Grande, sabiendo que contamos también con lugares en la terapia del CEMEP y del Sanatorio Fueguino, y todavía no hemos debido utilizar las clínicas privadas que están atendiendo toda la patología que no tenga que ver con afecciones respiratorias. Claro. Ministra, teniendo en cuenta también, y usted lo mencionó recién, los fallecidos, hoy se conocieron 2, bueno, el fin de semana también, sin dudas que es una enfermedad bastante complicada porque en su mayoría venían con una patología de base y bueno, el coronavirus empeoró, ¿no?, el estado de salud de estas personas. Claro, sí. En realidad muchos pacientes, nosotros son pacientes que tienen patologías importantes y que, bueno, el COVID hace que estas, digamos, agrava estos cuadros y finalmente el fallecimiento en todo el país se ha dado así. En todo el mundo es así. Por supuesto que hay excepciones y mueren personas que no tienen patologías de base, pero son las menores, ¿no? Digamos, son los casos menos frecuentes. En nuestra ciudad, las personas, el paciente que falleció en el día de hoy tenía múltiples factores de riesgo y comorbilidades, y bueno, igualmente, por supuesto que todo fallecimiento es muy doloroso Sin para el dudas. equipo de salud. Sí, sin dudas. Hablando del equipo de salud, también se han dado a conocer varios casos positivos allí en el hospital. ¿Cómo está la situación esa en cuanto a los profesionales, sobre todo de la guardia, teniendo en cuenta que además el hospital tampoco cuenta con grandes números de profesionales en esta área en particular, en cuestión? Sí, sabemos que, bueno, que son los médicos los que se enferman, si bien contamos con elementos de protección personal, la exposición es mucha, y la cantidad de pacientes son muchos y el tiempo muchas veces corre y hace que, bueno, los médicos, no solo los médicos, cualquier persona del equipo sanitario, ¿no?, se contagie. En este momento hay profesionales de la guardia que están infectados, pero hemos reforzado con profesionales de la ciudad de Ushuaia y con contratos a profesionales del privado, así que, y además recordar que todo el personal del hospital está redistribuido, entonces hay médicos de otras especialidades realizando guardias y tenemos alrededor de 60 a 70 salidas por día de la ambulancia a Ministra, realizar controles. Sí. sí, perdón. En la situación del 107, ¿cómo se encuentra? Sabemos que por estas horas, bueno, agregaron algunas líneas, la gente sigue llamando masivamente, se sigue, bueno, atendiendo con respecto a los hisopados, que, bueno, muchos están solicitando que se les haga de manera rápida, bueno, mencionando que tienen síntomas o no, pero que han tenido contacto con algún caso estrecho. Sí, hay muchísimas llamadas al 107, hay mucha
mucha solicitud de hisopado. Por ahí recordar que el hisopado lo ideal es realizarlo 48 a 72 horas del inicio de los síntomas. Sí. Nosotros no tratamos de que no sea a las 72, pero sí a las 48, porque es cuanto más posibilidades tenemos de que el hisopado sea positivo, que los contactos estrechos deben esperar a tener síntomas. No podemos realizar un hisopado en una persona que no tenga síntomas, porque que yo haga el hisopado y dé negativo no quiere decir que esa persona no vaya a tener la enfermedad y que no deba cumplir con el aislamiento. Entonces, por eso es importante que el hisopado se realice como método diagnóstico, que sea bien utilizado y en el momento justo. Por supuesto que estamos en una pandemia en la cual todo el sistema de salud se ve aumenta muchísimo la demanda del sistema de salud, y por supuesto que puede haber retrasos, o que puede haber personas que han esperado el hisopado, sobre todo en los primeros días. Ahora digamos, hemos logrado incluso que los pacientes inicien. Nosotros tenemos por ahora la posibilidad de realizar seguimiento telefónico de los pacientes, y ya los pacientes positivos que han sido el día de hoy tienen un médico de seguimiento telefónico, y en eso hemos logrado estar, digamos, poder asignarles un médico de seguimiento en el día. Pero bueno, sí, el 107 por supuesto recibe muchísimas llamadas diarias, Muy bien. como desde un inicio. Claro, sí, más o menos se hablaba entre 200 y 300 llamadas por día, ese número quizá varía seguramente. Ministra, por último, consultarle, usted habló que el miércoles se cumplen 14 días de esta cuarentena estricta que estamos llevando adelante en Río Grande. ¿Se está evaluando con el Comité Operativo de Emergencia y el gobierno de la provincia flexibilizar algunas actividades? No, por ahora sabemos que está el decreto del gobernador hasta el día domingo, hasta el 17 de agosto. Por supuesto que siempre uno desea flexibilizar, pero por el momento debemos esperar un poco, no el número de casos. Nosotros, más que nada, uno de los valores que utilizamos es el tiempo de duplicación de los casos, que inició con la cuarentena con 7 días y hoy ya está en 7 días, así que eso es muy bueno, y iremos monitoreando eso también, y por supuesto las camas y la ocupación de camas. Muy bien, ministra Judith Di Giglio, le agradecemos como siempre este contacto con Info 3 Noticias y bueno, le deseamos que se recupere pronto también. A ustedes, muchas gracias.